Le damos la bienvenida y les agradecemos la presencia. Se ha convocado, el señor jefe distrital hará la apertura a esta jornada. Le damos la bienvenida al profesor Miguel Ángel Romero. Gracias, buenos días. Bueno, en el día de ayer empezamos con una parte de los servicios educativos de Bahía Blanca y creo que hoy recién lo charlábamos con Diego en la entrada. Es un camino que ya nosotros venimos realizando con el tema de la integración. Pero bueno, ¿cuántas veces en el apuro diario nos paramos en un paradigma distinto y no vemos la integración como tal? Y no pensamos en ese niño que de pronto es el que tiene sentido en nuestra existencia como docentes. Quizás para muchos de ustedes este ya es un tema recurrente. Para otros que son nuevas en la gestión es nuevo, pero no por eso que uno lo conozca o es nuevo tenemos que dar el mismo tratamiento. Yo celebro como dije ayer, este encuentro porque estamos acercando y conociendo un poquito más de cerca las cuestiones que tienen que ver con las integraciones. Nosotros tenemos que tratar de darle a ese niño lo mejor, prepararlo para la vida, prepararlo para el encuentro. Y a veces es difícil, a veces los elementos que tengo me hacen dudar. Pero no tengamos dudas ni miedos, simplemente pensemos, todo es posible. En este encuentro que vamos a compartir, van a ver ustedes una serie de un video muy interesante con testimonios. Mucho se ha hablado y se viene trabajando, creo que 10 años estamos trabajando con el tema de integración, y bueno, ya llegamos a un punto donde la integración ya tiene que ocupar un lugar de privilegio. Hay leyes, acuerdos internacionales que no podemos desconocer y tenemos que trabajar en pos de esto. Nuestra mirada tiene que estar focalizada en ese alumno para que nosotros podamos prepararlos para la vida. Ese es el gran desafío. No nos olvidemos que está en nuestras manos ese futuro de ese niño, de esa niña, de ese joven, que lo podemos dar todo lo que nosotros podemos. A veces el camino es difícil, es cierto, a veces no estamos preparados, también es cierto, pero no por eso es imposible. Tenemos que pensar que todo es posible. Que lamentablemente vuelve a resurgir el día que tenemos que buscar jardín para nuestro hijo. Son muy pocos los casos que conocemos de una familia que ha ido a un solo jardín, al jardín del barrio, donde han ido sus otros hijos y los reciben con los brazos abiertos. En general recorren 1, 2, 3, hay casos hasta 10 o 11 jardines. Obviamente, y por suerte, siempre aparece alguno que está dispuesto a recibirlo. Entonces, todos los que estamos sentados acá y más tratándose de directoras, son el primer paso y son los que pueden decidir si la puerta se va a abrir o se va a cerrar y cuán traumático o cuán positivo va a ser el paso por el colegio. Yo recordaba ayer, y los que me escucharon lo voy a volver a repetir, hace poco en un congreso de síndrome de Down en Tucumán escuché a uno de los papás fundadores de ASDRA hacer una reflexión. Él hablaba de los derechos de las personas con discapacidad y recordó a un filósofo inglés, Herbert Spencer, que en el año 1865 escribió en su libro La Justicia, que él estaba en contra de la opinión generalizada de esa época, que era que a las personas menos dotadas había que segregarlas, había que aislarlas, quitarles espacios de actuación en la sociedad. Él decía que eso era agregar un problema más a ese que ya traían por naturaleza, y que al contrario, debía abrirse ese espacio para que pudieran superarse.
Herbert Spencer hablaba en ese momento, no estaba hablando de los derechos de las personas con discapacidad, sino que estaba hablando de los derechos de las mujeres. Y hoy en día a nadie se le ocurriría pensar que las mujeres no tienen derecho y no se han ganado el espacio de actuación en la sociedad, y qué bueno eso. El tema que seguramente dentro de un tiempo tampoco vamos a discutir que los derechos de las personas con discapacidad son genuinos. La pregunta, y lo que yo invito a que reflexionemos juntos, es cuánta gente va a tener que quedar en el camino hasta que podamos realmente asegurar que se respetan los derechos de las personas con discapacidad. Creo que la respuesta y la responsabilidad está en todas las personas que estamos hoy acá. Muchas gracias. Vamos a recibir a la señora Claudia ahora, que va a leer la Convención de los Derechos. ¿Sí? Buenos días a todos. Bueno, antes de leer la Convención, me permito un minuto para, después de escuchar estos testimonios, que hay muchos más, pero bueno, yo además, antes de ser mamá de Milo, que tiene síndrome de Down, soy docente, y bueno, quería decirles a todas las personas que están acá que todos los que somos papás o mamás, qué es lo que desea para los hijos, ¿no? Y lo que más queremos, como decían todos los que están ahí, como pensarán todos los que estamos acá, es que queremos que sean felices. Y que uno haría cualquier cosa por su hijo, tenga necesidades educativas especiales o no las tenga. Nos mueve el amor, nos mueve el ser padres, queremos lo mejor para ellos. Sabemos que es difícil, cuando nació Milo, que no sabíamos que iban a ser con síndrome de Down, a mí lo que más me preocupaba como docente, una vez que me dijeron que estaba sano, era esto de la educación, que es tan difícil. Porque una vez escuché en un congreso a alguien que dijo, necesitamos entrenar el alma. Y me pareció muy lindo. Muchas veces tenemos la voluntad, decimos que nos faltan herramientas. Cuando uno pasa por esta experiencia, que le puede pasar a cualquiera, y desde cualquier parte, a uno como a mamá, como abuelo, en un momento de la vida, bueno, nos llega una persona con una necesidad diferente y a cualquiera le puede pasar. Entonces, queremos desde la asociación también hacer llegar esto. Tratamos de hacer todo lo posible por nuestros hijos y necesitamos de todos ustedes para que eso se pueda lograr. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Ahora les voy a leer la Convención de los Derechos con Personas con Discapacidad. Los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima, y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la libertad a la educación, y a la educación en el sistema educativo que tenemos para todos. Ahora lo que vamos a hacer es un breve raconto de las resoluciones y las disposiciones que enmarcan la inclusión, que es el derecho, y la integración, que es la estrategia que el sistema educativo tiene para que nuestros chicos se inserten con éxito y con buenos aprendizajes en las escuelas, ¿sí? Primero que nada, ¿me corres? La Ley Nacional de Educación, eso la conocemos todos, todos son directores, ¿sí? Así que todos conocemos la Ley de Educación Nacional y su correlato en la provincia, que tiene que ver con los derechos y cómo se hacen las cosas en el sistema educativo común. No pueden andar los padres, gente, buscando una escuela y una y otra y otra y otra, porque estamos vulnerando un derecho internacional. Reconoce a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos. Bueno, a ver, esto lo tenemos reconocido en todas las leyes, en la
Constitución, en las leyes nacionales, provinciales, en las resoluciones, y pareciera algo obvio, ¿no? ¿Cómo no voy a reconocer a una persona como portadora de derechos y de obligaciones? Pero bueno, pareciera ser que algunas cosas tienen que quedar como por escritas, ¿sí? El modelo social de discapacidad es otro de los conceptos interesantes que retoma. Está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, esta concepción del modelo social de la discapacidad. Y precisamente quiere describir que las características no quedan ya centradas en la persona y su discapacidad, ¿sí?, sino que se revisa un conjunto de condiciones que se dan entre la persona, sus limitaciones y lo que está pasando en el contexto, y cuáles son las configuraciones de apoyo o no que esta persona puede tener para poder funcionar en los medios. Dice, disculpa que le dé una vueltita, dice la definición de discapacidad que una deficiencia se transforma en discapacidad cuando el ambiente, cuando lo que lo rodea, le pone barreras para el aprendizaje y la participación, ¿sí? Entonces, en la participación ciudadana encontrará un montón de desventajas y puede que se conviertan en barreras. Pero, para el aprendizaje, ¿la barrera dónde está? Si la persona que tiene una deficiencia o una dificultad, llamémosle, se evidencia la discapacidad cuando encuentra una barrera en el aprendizaje. Eso se nota en la escuela. Porque los chicos pareciera que tienen discapacidad a partir de los 5 años que empiezan el jardín, siguen y se curan a los 18. Ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente desde las escuelas. Porque se puede decidir en algún momento si se le va a dar intervención a educación especial, pero no se puede decidir si va a entrar o no va a entrar a la escuela. Primero porque es ley. Y segundo porque en realidad ninguna de las dos está primera ni segunda, es ley y derecho. Entonces no se puede decirle a un niño y a su familia que no puede venir a esta escuela. Está bien que uno tiene miedo, que uno le parece que no va a poder, que no va a saber, pero no nos podemos quedar en el miedo. Primero ingresamos al chico a la escuela y después vemos con todos los recursos que tiene el sistema educativo cómo podemos ayudar en la trayectoria. Bueno, a nosotros nos tocó el proyecto de integración, es instrumento facilitador para favorecer el tránsito del alumno por el nivel. Bueno, la verdad, esto es una verdad y es una realidad que debe ser puesta en la práctica por medio de una construcción colectiva entre la familia, los docentes, al docente que le toca al alumno en la sala y el resto que forma parte de la institución. Los directivos, tanto de la escuela especial como de la institución en que está el alumno y los equipos de orientación. Todos deben estar en función a esa realidad de ese nene que le toca. Para una verdadera inclusión, los profesionales de la educación especial deben desaparecer. Es sumamente interesante porque lo que estuvimos charlando con las chicas del grupo fue, creemos que esto es un mito, pero en el fondo contiene una verdad. En función a que hoy por hoy, en este tiempo de inflexión, de tanto cambio, necesitamos los profesionales idóneos, que son los maestros especiales. Pero si realmente nos atenemos a lo que dice, para una verdadera inclusión, si es verdadera la inclusión y no somos compartimentos estancos y tomando todo lo que los otros grupos dijeron, realmente llegaremos a tener una educación más completa, una formación más plena, que podamos aportar mejores cosas a nuestros chicos. Sí, no obstante no podemos ser especialistas en todo, ¿no es cierto? Por supuesto. Y el maestro especial lo pensamos también como una configuración de apoyo. Es un recurso, ¿sí?, que nos brinda su especificidad. Claro, por eso decimos que son los idóneos. Hoy por hoy son nuestros idóneos. Sí, sí. A no ser que un docente, digamos, de nivel primario o inicial, que también puede pasar, esté capacitado en alguna de las variables de la modalidad. Eso también puede pasar, ¿sí? Bien, gracias. Nadie dice que es fácil. Acá. El proyecto de integración es un instrumento excelente, es facilitador para favorecer el tránsito del alumno por el nivel. Sí, inevitablemente, o sea, indudablemente, sí, el proyecto de integración
Siempre que esté, yo siempre digo, el proyecto de integración, si está bien hecho, es maravilloso. Y una cosa que digo hace muchos años, estoy en un jardín, para los que no me conocen, estoy en un jardín de Villa Rosario con una matrícula muy importante, donde es un jardín que es integrador, siempre estamos trabajando con integraciones. Y a los papás les quería decir que yo tengo un dicho, porque dicen, en tal jardín no me recibieron, en el otro. El que no recibe una integración, se la pierde. Eso es lo que yo digo, se la pierde. Porque la satisfacción que uno ve al final del año, al final del trayecto de nivel, cuando el proyecto estuvo bien hecho, cuando especial, inicial y psicología trabajaron hombro a hombro, es donde más se ven los resultados. Y el amor y el alma entrenada, no me acuerdo quién lo dijo hoy, hay que entrenar el alma, es un alimento para el alma. Entonces, desde el Estado, desde la provincia, los jardines que trabajamos, con muchas dificultades, porque lo que ustedes sienten como papás a veces, esas barreras que se les presentan, a nosotros también se nos presentan, porque nos encontramos con papás que no están en condiciones culturalmente, económicamente, con chicos que decimos, está acá con nosotros y necesita un tratamiento y no lo tiene, no tiene obra social, ni la municipalidad, porque hemos peleado por las salas médicas, para el Hospital Pena, hay una fonoaudióloga para atender millones de chicos, entonces hay un chico con síndrome de Down, yo lo hablaba hace un ratito con algunos papás, que tienen necesidad de un tratamiento importantísimo, fonoaudiológico, que son tratamientos muy largos y muy intensos, y entonces desde una fonoaudióloga que atiende a un montón de chicos no se puede dar. Entonces ese chico va a pasar el trayecto educativo sin el tratamiento que necesita. Y los papás hacen lo que pueden, algunos ni siquiera lo que pueden. Y los maestros y los directivos nos damos muchas veces la frente contra la pared. A nosotros nos ha pasado de tener que pagar desde la cooperadora del Jardín 911, que es muy, muy pobre, un transporte para un nene de 507 que nos llevaba de la casa al jardín, del jardín a 507 y de 507 a la casa. Que bueno, después, en ese momento estaba Exestriz y se enteró y ella nos devolvió la plata. Pero lo llegamos a pagar porque era junio y el nene no tenía escolaridad, porque nadie le brindaba el transporte que necesitaba, simplemente un transporte. Y íbamos todos los días con Miri, que estaba conmigo en ese momento, al consejo escolar a pelear con la gente que daba los transportes. Dependía del transporte un chico ciego, con muchas limitaciones. Entonces, nosotros también peleamos desde las instituciones, como ustedes pelean por sus hijos, nosotros peleamos por esos chicos que los papás no pueden. Justamente se sostiene en eso. Me parece que el dispositivo más duro, por ahí en este caso, acompañando lo que decía Claudia, pero distanciándome en algo, fue justamente el video. Porque las escenas que aparecieron son escenas para pensarlas, para reflexionar, para sostenernos, pero son escenas con las que vamos haciendo camino. Aparecieron algunas instituciones de la gestión privada, otras de la gestión estatal. Me encontré en el camino con alguien que me dijo yo no estuve en ese momento. Y creo que son escenas que fueron haciendo camino. Hasta incluso creo que las profesionales que aparecieron en el video dijeron que su formación había sido justamente esta. Entonces acá me parece que no valen las culpas, vale pensar cómo mejorar sobre esto que tenemos. Y yo había escrito, para ser cortita, en realidad valerme de argumentos de quienes organizaron el encuentro. Por ejemplo, el doctor cuando dijo y mencionó palabras como por ejemplo dignidad, derechos humanos, libertad, capacitación, y me vuelvo a sostener en lo mismo. Todos tenemos que volver a formarnos y reformarnos permanentemente para que estas cosas no nos pasen o nos pasen menos. Y pensar que en realidad nuestra carrera es la carrera más fuerte en humanización. Entonces, bueno, pensar cómo hacer que estas escenas vayan borrando este camino que está lejos de humanizar. Esto, fue hermosa la jornada. En realidad
vine con muchas expectativas y me voy más que con un cierre, con una apertura así grandota. Hermoso. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a la Asociación de Padres de Chicos con Síndrome de Down. Gracias a los inspectores que nos acompañaron y fundamentalmente gracias a todos los directivos de los niveles y modalidades de ambas gestiones que respondieron a esta convocatoria que tiene la única finalidad de trabajar para que todos estemos mejor, sin diferencias, sin barreras y sin hacer difícil la vida a nadie. Estamos para trabajar juntos, esa es la finalidad, esa es la meta. Trabajemos por una verdadera inclusión educativa. Gracias, muchísimas gracias a todos por venir.